Muy buenas tardes, amados amigos, amigas, hermanos y hermanas en Cristo. Que el Señor nos bendiga, nos ayude, que el Señor nos dé fuerza para seguir perseverando. Qué bueno es poder ingresar a Mensaje de Amor para Salvación, desde acá de Colombia, Medellín, Antioquia, hasta donde usted esté. Gracias al Señor que nos permite comenzar una semana más, permitirnos disfrutar de sus bendiciones y poder comunicarnos a través de estos medios de la internet para edificarnos los unos a los otros. Su amado hermano Carlos Andrés Mejía Bendaño le da la bienvenida a este programa, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Desde Colombia, Medellín, Antioquia. Tengan ustedes una muy bienvenida, una buena tarde, un abrazo desde acá de Colombia, un ósculo santo y un apretón de manos. Gracias a nuestro Padre Celestial y a todos mis hermanos que podemos ingresar allí para ser edificados. Vamos a hacer una oración. Espero que usted en este momento esté allí interesado para que estudiemos la palabra de Dios, esté allí preparado, tenga una Biblia disponible para que podamos comenzar a estudiarla. Vamos a seguir estudiando el tema de la semana que transformó al mundo. Vamos a orar. Después de la oración vamos a tener un himno para que podamos comenzar en esta tarde, ya que Dios nos da la oportunidad de ingresar y que todos tenemos también el medio de la internet para poder entrar. También le damos gracias a nuestros hermanos que administran la página, al hermano Jorge Pérez, al hermano Aldo, María José Mendieta, a todos los hermanos que predicamos allí. Gracias por ingresar allí, gracias porque nos tomamos el tiempo para poder ser edificados, para que podamos seguir adelante el mensaje de amor para salvación. Les vamos a orar. Después de la oración vamos a quedar con un cántico y continuamos con estos estudios de la semana que transformó al mundo, ya que estamos finalizando este estudio para seguir adelante. Oremos. Nuestro Padre Celestial, gracias por este día, por esta tarde. Gracias por permitirnos en el día de ayer reunirnos con la iglesia, con su iglesia de Dios. Gracias porque sabemos de que su Hijo Cristo es el que la dirige, la gobierna, es la cabeza, la que nos está ayudando a caminar, a seguir adelante, a perfeccionarnos, a madurar, a ser fieles, a luchar en medio de las adversidades, en medio de la maldad, en medio del sectarismo, en medio de este mundo que está gobernado por Satanás. Gracias por darnos la fuerza y el poder para seguir perseverando. Gracias por darnos la oportunidad de tener un lugar donde reunirnos, porque nos da el privilegio de cantar alabanza, nos da el privilegio de adorarle, de recibir el estudio de la palabra, de poder cenar, de poder ofrendar, de poder recibir los estudios que se reciben durante el domingo. Gracias por las clases de los niños, de los adolescentes, de los jóvenes, de todas las personas que estudiamos en este día. Gracias por nuestros hermanos que han sido bautizados en estos días, porque nos da la oportunidad también de poder ver lo que el Evangelio hace para las personas, que es añadirlas a la iglesia, que es darles salvación. Gracias por permitirnos ver a estas personas, a estos hermanos nuevos, a estas personas en las cuales uno les evangeliza y que uno ve cómo su palabra de Dios transforma la vida. Gracias por nuestro nuevo hermano en Cristo, Armando, acá en Colombia. Gracias a la palabra suya se pudo bautizar el día de ayer. Gracias a su amor, al poder de su palabra. También gracias al deseo de él de obedecerle y de ser salvo. Bendígale ahora que comienza este camino, no solamente a él, sino a todos nuestros hermanos que en este año han sido bautizados, han comenzado esa vida, para que estemos allí colaborando, ayudando, dándoles el alimento que su palabra dice, para que ellos sigan adelante, para que perseveren, para que luchemos en unidad y así podamos ganar esa corona de vida. Dios, en esta tarde pedimos sabiduría y entendimiento para estudiar su palabra. Gracias por las bendiciones espirituales de este día. Gracias por permitirnos orar, adorar, poder fortalecernos los unos a los otros, en hacer una visita, en llevar el Evangelio, predicarlo, el hacer una llamada, también el mandar un mensaje a través del WhatsApp o a través del Facebook o también a través del correo
o también a través del celular el poder llamar. Gracias porque se ha podido visitar, se ha podido trabajar en este día, en la parte secular. Hemos estado en el hogar también, trabajando, haciendo muchas cosas. Gracias por nuestras hermanas, gracias por los esposos de mis hermanas, gracias por las esposas de mis hermanos, gracias por mis hermanos que son abuelos, que son abuelas, gracias por los que somos tíos, gracias por todas las bendiciones que nos regala en Cristo. Gracias por las bendiciones materiales, el que tener el techo, el abrigo, la alimentación, el hogar y la familia. Gracias porque nos da estos espacios, esta emisora, la internet para poder edificarnos. Gracias por su palabra porque todo es desde allí donde comienza, y gracias que ella nos alimenta el espíritu y a través de ella perseveramos. Le pedimos que nos diga, que nos ayude para que siempre confiemos en ella, confiemos en su Hijo Cristo, en el Espíritu Santo, en usted, Padre, en la deidad completa, para que podamos seguir adelante, para ir al final, para ganar la corona de vida. En el nombre de su Hijo Cristo oramos y damos muchas gracias. Amén. Vamos a quedar con un himno corto y después volvemos. De los cielos descendió Jesús el Salvador. Aleluya, gloria al Dios de amor. El Señor murió y resucitó. Aleluya, gloria a Dios. Aleluya, 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 gloria al Dios de amor. Aleluya. Aleluya, aleluya, gloria a Dios. De los cielos descendió Jesús, el Salvador. Aleluya, gloria al Dios de amor. El Señor murió y resucitó. Aleluya, gloria a Dios. Aleluya, gloria a Dios. Ok, hermanos y hermanas, amigos y amigas, qué bueno es poder estar acá. De Colombia le mandamos el saludo, este siervo le manda el saludo, y esperamos de que estemos ya preparados para estudiar la palabra de Dios. Quiero invitarle, ya que usted tiene la Biblia allí, o que la pueda tomar en este momento, de que vayamos a Mateo. Estamos estudiando la semana que transformó al mundo. Estamos estudiando la crucifixión y muerte de Jesús. Estamos estudiando acerca de lo que Él le tocó pasar para usted y para mí, para que podamos ser salvos, para que la iglesia se estableciese, para que usted y yo fuéramos adoptados por Cristo, tuviésemos la reconciliación nuevamente para con Dios, tuviésemos las bendiciones espirituales, fuéramos otra vez formados a la imagen de Dios, así como lo dice en el Génesis 1:26. Habíamos perdido esa imagen por el pecado, pero nuevamente Jesucristo restablece esa imagen cuando Él muere en la cruz, pero también cuando obedecemos nosotros el Evangelio. Entonces estamos hablando acerca de la crucifixión y muerte de Jesús. Vamos a estar hablando hoy de la sepultura de Jesús, y vamos a hablar un poco más acerca de hasta el versículo 66, y el capítulo 28 vamos a dejarlo para la conclusión, para que terminemos esta semana que transformó al mundo, porque hemos hablado de que la semana de la cual se transformó el mundo fue por ese evento, fue por Cristo, fue por lo que Él hizo, fue por lo que Él predicó, acerca de la purificación, acerca de esa ley mosaica que terminó. Una ley mosaica que en estos días no debe estar. Si usted, amado hermano o hermana o amigo o amiga que me escucha, usted ha ido a algún grupo que hablan de la ley mosaica, por ejemplo, como la iglesia del séptimo día o del día de reposo, o los adventistas, es bueno predicarles este evento, es bueno guiarles a través de la palabra de que esa ley ya fue quitada. Es bueno que si de pronto algún hermano o hermana tiene un familiar adventista, o tiene algún amigo o amiga que sea adventista del séptimo día, o algún amigo que estén predicando de allí el séptimo día, o que esté yendo a esta secta que es
la religión del séptimo día o la iglesia del séptimo día, es bueno también predicarles este evento, hablando de Jesucristo, porque lo que nos muestran allí es la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo. Nos muestra ya acerca del evento de Cristo, de que Cristo vino, de que cuando Jesucristo o cuando Dios, a través del apóstol Juan en capítulo 3, versículo 16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida. No solamente dijo te amo, sino que lo demostró. Y lo demostró, recuerden, cuando dice en Génesis capítulo 3, versículo 15, donde dice que nuevamente iba a venir una simiente que iba a destruir esa cabeza del imperio de la muerte, que nos dice el escritor de los Hebreos en el capítulo 2, versículo 14 y versículo 15. Entonces fue un cumplimiento, y ese cumplimiento, recuerden de que Gálatas está hablando acerca de eso, que en el tiempo vino ese cumplimiento, de una mujer nació Jesucristo. Eso no lo dice Mateo, Marcos, Lucas y Juan acerca del nacimiento de Jesucristo, pero eso fue una promesa que se hizo después de que Adán y Eva desobedecieran los mandamientos, o el pacto de Dios, o la ley de Dios. Y ya conocemos acerca de que desde allí se perdió esa imagen o esa comunión. Pero entonces Dios, en su plan redentor, en su amor infinito, Él habla acerca de ese plan de la salvación, ese plan que cada uno necesita conocer, es el plan de redención, ese plan en el cual se cumple acá con Cristo, de que Él viene a través de una mujer, viene y predica el reino, ya no predica una ley mosaica, ya no predica de que hay que cumplirse la ley de Moisés, sino que hay que cumplir lo que él ya está enseñando, como el evangelio, como el arrepentimiento, como el sujetarse a él como Mesías, y ya se habla de una purificación. Recuerde que comenzamos a hablar acerca de eso del capítulo 21, cuando él entra a Jerusalén, cuando piensan de que el que va a entrar allí es como un Poncio Pilato, como un gobernador romano, como alguien muy grande, pero entonces solamente llega Jesucristo, un judío, allí de Belén, en una asna, y que entra, y la gente, como decimos acá en Colombia, se les cayó el carriel. Caer el carriel es, por ejemplo, que tenían en una alta muy estima, o en un, digámosle, como un orgullo muy grande en que iba a llegar alguien que les iba a salvar. Tenían a esa persona como por muy alto, como un emperador, un gobernador con caballos, con flechas, con espada, con mucha gente atrás de a caballo, así como Faraón. Pero cuando ven a un hombre allí de Belén, judío, Galileo, que entra en un asna, se les cae allí la emoción. Algunos jóvenes, por lo que él había hecho antes de los milagros, le dice, Hosana, rey de David. Pero estos mismos lo crucifican o lo llevan allí a la cruz. Entonces miramos todos los eventos del capítulo 21. Hablamos también cuando estos grupos de los herodianos, cuando estos grupos de los saduceos, cuando los judíos, cuando los mismos escribas, los mismos ancianos le tientan, hacen caer en tentación o hacen planes para que Jesucristo hable acerca mal de la ley mosaica, pero Jesucristo en vez de eso está cumpliendo la ley mosaica y por eso no tienen nada contra él. Desde allá del capítulo 22 en adelante, cuando le hablan de la autoridad, cuando le dicen que con qué autoridad haces estas cosas, él les dice también otra pregunta y estas personas pues no pueden responder. Y así sigue los capítulos cuando habla acerca de la purificación, el capítulo 24, acerca de Jerusalén, que iba a llegar un emperador Tito, que hablamos también de ese emperador Tito, hablamos de que era romano, hablamos de que quemó Jerusalén, hablamos de que Jesucristo está diciendo de que tenían que irse, que ojalá no fuera en el día de reposo porque iban a morir, sino que fueran otro día, y oraran por eso, para que pudieran salir de allí, que también oraran para que las mujeres no estuvieran encinta porque también iban a estar allí y no podían correr, cosas así. Jesucristo les está hablando acerca de la purificación, hablando del templo, hablando de Jerusalén, que estos sacerdotes levitas, que estos sacerdotes fariseos, que estos judíos allí no están dándole un buen gobierno al pueblo, no están dando un buen liderazgo al pueblo y que se les va a quitar para dárseles a otros. Jesucristo está hablando acerca de la purificación. Jesucristo está hablando de un nuevo templo, ya no hablando de un templo físico, ya no hablando de un templo cuando dice que en 3 días iba a destruirlo y nuevamente en 3 días iba a ser reconstruido o que iba a ser allí reconstruido nuevamente.
Y el punto es que la gente tenía muy importancia el templo, ese templo que fue en la antigüedad, en el Antiguo Testamento, con Esdras, con Nehemías, allí con Nabucodonosor, con los griegos, con los medos persas. Esto fue quebrado muchas veces, 4 veces, más otras 2 veces allí en el Nuevo Testamento. Aproximadamente de 4 a 6 veces el templo es destruido, hasta que Jesucristo nuevamente habla acerca del templo, y ya los judíos o los fariseos están reconociendo solamente el templo físico, pero no el templo como Jesucristo. Jesucristo está hablando acerca de él, y se nos ve ese cumplimiento cuando hablamos allí desde el capítulo que estamos hablando, desde el capítulo 26. Desde el capítulo 26 se muestra ese punto de ese tabernáculo o de ese templo, el cual se iba a destruir y al tercer día se iba a reconstruir. Ahí está ese punto, ¿cierto? Entonces miramos acá acerca de la crucifixión y muerte de Jesús. Hay varias cosas allí. Hablamos de que el pueblo judío prefieren a un malhechor como Barrabás y prefieren crucificar a Cristo. Hablamos antiguamente de que esto era por profecía, y hablamos mucho, o hemos hablado mucho, de Isaías capítulo 53. Hablamos también en los versículos anteriores acerca de Poncio Pilato, un hombre que era romano, un hombre que era idólatra, pero que un hombre que no veía a Jesucristo como un malhechor, como no lo veía como alguien para matarlo. Pero entonces dejó que el pueblo judío, los fariseos, allí los israelitas, gobernaran sobre él o mandaran sobre él cuando él dice que se lava sus manos. Dio la responsabilidad a ellos en ese punto y lo mandó a la crucifixión. Entonces vamos a mirar los versículos, ya hemos mirado varias veces en versículos 32 hasta el 56 miramos en la clase pasada. Vamos a mirar desde el versículo 57 al 61 y vamos a mirar después los otros versículos más. Dice, cuando llegó la noche, Mateo 27, 57 al 61. Cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. Este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que se le diese el cuerpo, y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia, y lo puso en el sepulcro nuevo que había labrado en la peña. Y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue. Y estaban allí María Magdalena y la otra María sentadas delante del sepulcro. Antes de la caída del sol, como a las 5 de la tarde, vino un hombre rico de Arimatea llamado José a Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús para sepultarlo. Vino a la cruz y encontró que Jesús ya había muerto, y luego fue a la ciudad de Pilato. Arimatea era un mismo pueblo del Antiguo Testamento llamado Ramatayín de Sofín, que era un lugar de nacimiento de Samuel. 1 Samuel 1:1 y versículo 19. José era un hombre piadoso, del cual hablan muy bien los escritores del Evangelio. Era un consejero de estado noble, honorable, Marcos 15:43, y que también él estaba guardando el reino de Dios. Fue con valor ante Pilato y le pidió el cuerpo. Era un buen hombre y se oponía a la maldad de sus compañeros, que eran consejeros. Lucas 23:51. Y era con permitida prudencia un discípulo de Jesús. Juan 19:38. No se atrevía a mover el cuerpo de Jesús sin permiso. Conocía el sentimiento de todos los partidos y probablemente era un hombre que gozaba del respeto de Pilato, el gobernador. Era común dejar a los cuerpos de los que habían sido crucificados a descomponerse en los lugares en que habían muerto. Pilato le dio el permiso para llevar el cuerpo de la cruz y llevarlo donde él quisiera. Tomó José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia. El cuerpo de una persona muerta era envuelto en vendas de lino. Nicodemo le acompañó y trajo con los sirvientes, trayendo un compuesto de mirra y aloe, como 100 libras. Juan 19:39. Había poco tiempo antes del sábado que pronto guardaron el cuerpo, con la intención de suplir las otras cosas necesarias en el primer día de la semana. Así que regresaron al sepulcro e hicieron la preparación con este propósito. Lucas 23:56 y capítulo 24, versículo 1 de Lucas. El cuerpo fue puesto en el sepulcro nuevo de José, que había excavado en la peña. Esta tumba estaba en un jardín o lugar encerrado y estaba muy cerca del lugar de la crucifixión. Era una tumba nueva,
y juzgando por el tamaño había lugar para solo un cuerpo. Tenía 2 porciones, una cámara externa y otra en el interior, más angosta y pequeña, en donde el cuerpo fue puesto. ¿No podía haber algún error en cuanto a la resurrección? Era una peña sólida, una tumba nueva sin otros cuerpos y sellada y guardada por los soldados. Era imposible mover el cuerpo por la fuerza o decepción. Al ser sepultado, Jesús, una profecía fue cumplida, que parecería extraño que se hablara de ello como uno que fue contado entre los transgresores. Isaías 53:12. Quería que sería sepultado entre los ricos, una gran piedra fue redada contra la entrada o puerta del sepulcro. El acto de José recordado por su consideración y amor por el maestro. Era un varón bueno y justo. Lucas 23:50. Él también estaba esperando el reino de Dios. Marcos 15:43 y Lucas 23:51. Llegó a ser un discípulo de Jesús, pero lo seguía secretamente por temor a los judíos. Juan 19:38. Los escenarios alrededor de la cruz parece haberle dado nueva vida y le dio el valor para dar un acto de servicio públicamente. Y estaban allí María Magdalena y la otra María, sentadas frente al sepulcro. Esas mujeres estaban presentes para notar el lugar de la sepultura y para dar expresión abierta a su dolor. Probablemente allí permanecieron hasta que bajó el sol o que llegó a su fin el día. Sencillamente vieron a la tumba por algún tiempo y luego se fueron a casa para preparar especias y ungüento para completar el embalsamiento. Luego descansaron el día sábado para después dar su propio servicio de amor al cuerpo. Por eso cuando llegan al primer día de la semana es donde ellas se sorprenden. Bueno, ven el cuerpo y ustedes sabemos la historia de que un ángel le dice que cómo se encuentra entre los muertos al que vive. Parafraseado. Vamos a mirar versículo 62 al 66, dice: al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo: Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo: viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten, y digan al pueblo: resucitó de entre los muertos, y será el postrer error peor que el primero. Y Pilato les dijo: ahí tenéis una guardia, id y aseguradlo como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Al día siguiente, esto era el día siguiente, que es después de la preparación, puesto que todo trabajo debe de hacerse antes del 7º día, Éxodo 16:22, este día era la Pascua. Al día siguiente era el sábado llamado por Juan, que era de gran solemnidad, Juan 19:31. Algunos piensan que el término preparación llegó a ser antes de que Mateo escribiese, la designación solemne entre los cristianos para distinguir el viernes de crucifixión. Los principales sacerdotes y los fariseos se reunieron para ponerse de acuerdo para saber qué hacer. Por lo tanto, fueron ante Pilato durante el día para hacer su petición. Sus principios le prohibían hacer cualquier trabajo el día sábado, por la ley mosaica. Podemos suponer que obtuvieron permiso ya antes de que se iniciara el sábado o inmediatamente después de que se hubiese terminado. Probablemente habían examinado la tumba y vieron que el cuerpo estaba seguro y la tumba sellada. Mateo es el único que registra estas circunstancias. Los principales sacerdotes y fariseos estaban conscientes de que Jesús había predicho su propia resurrección. Por lo tanto dijeron a Pilato: Señor, nos acordamos que el engañador dijo: viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Temían que resucitaría. Por lo tanto pensaron que podían evitar esa posibilidad por medio de una guardia romana poderosa alrededor de la tumba. Sin embargo, no expresaron ese temor a Pilato. Engañaron a Pilato en cuanto a su temor y arrojaron aspersión sobre los discípulos de Jesús. Fueron a Pilato como si apenas les había ocurrido que algo podría pasar con respecto al cuerpo. Jesús había
repetidas veces dicho a sus discípulos que resucitaría al tercer día, y el público había sabido esto. Mateo 12:40, Juan 2:19 y Juan 10:15 al 18. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el tercer día. Hablan de Jesús como aquel engañador, y que sus discípulos intentarían practicar decepción con respeto a su resurrección. Solicitaron el poder y la autoridad del gobierno romano para prevenir a sus discípulos de intentar cualquier práctica de decepción o robo. Lo consideraban meramente como uno que pretendía ser el Mesías. Eran astutos en su malicia. Dijeron que si el sepulcro no era guardado, los discípulos podrían hurtar el cuerpo y decir al pueblo: resucitó de entre los muertos. Aquí reconocen que habían cometido un error. Aquellos que ellos llamaban un error estaría más allá de su control después de la resurrección, y eso es verdad. Ya no podían más conspirar contra Jesús, ni para la difusión de la fe concerniente a él. En su intento para poner fin a la influencia de Jesús, hicieron exactamente lo que se necesitaba para asegurar que él era el Mesías y que realmente resucitó de entre los muertos. Fue tomado como un hecho de que estaba muerto, pero temían la decepción de parte de sus discípulos. Podría ser que el último engaño tenga referencia al pueblo al pensar que Jesús era el Mesías porque había resucitado entre los muertos. Sería peor para el pueblo pensar que él era el Mesías porque había resucitado de entre los muertos, que lo que sería si ellos creían en el ser el Mesías a causa de su enseñanza. Ellos podrían con más facilidad pervertir, contradecir y refutar sus enseñanzas. Así pensaban que negar su resurrección. Nótese que en estos principales sacerdotes y fariseos dijeron a Pilato, después de 3 días, que Jesús había dicho resucitaría otra vez. Por eso pidieron una guardia hasta el tercer día, es decir, hasta que el tercer día haya pasado. Una vez más ellos entendieron después de 3 días y hasta el tercer día significar lo mismo, y que después de esto ya no habría necesidad de una guardia. El punto interesante acá es que ellos mismos, dice que hasta el tercer día, que mandara una guardia o que cuidaran el cuerpo para que los discípulos no lo robasen, era porque tenían ese temor. En inferencia, uno puede mirar allí de que estos tenían el temor no solamente de que Jesucristo resucitara, sino que pudiera resucitar y que pudiera salir de allí. Por eso pedían el cuidado de los romanos, porque según los romanos, cuando cuidaban el cuerpo, recordamos allí cuando con el apóstol Pablo, ¿se acuerdan de cuando hubo el terremoto allá con Filipos, con el soldado? ¿Qué pasó cuando hubo el terremoto? Pues él se iba a matar porque pensaban de que todos iban a salir de la cárcel allí. En Hechos capítulo 16, allí se muestra eso. Pero entonces el punto es de que allí tenían ellos, confiaban en los romanos, era por esto, porque no dejaban ir a nadie, porque si les iba a alguien, ellos mismos pues hasta se mataban. Ellos mismos allí eran muy astutos y muy cuidadosos en cuanto a ese trabajo de cuidar a alguien, y por eso ellos pensaron en los romanos. También por el otro concepto que hablamos de que probablemente sería o fue un día sábado que pidieron esto, y ellos en el día sábado, pues según la ley que ellos estaban proclamando, o según la ley mosaica, decía que el sábado ellos no podían trabajar ni hacer nada, guardar ese día. Entonces el punto está allí. Bien interesante lo que nos dice ahí la Biblia, y ellos confiaron en eso, confiaron en el Imperio Romano. Capítulo 16 de Hechos, en el versículo 11, es donde se muestra lo del terremoto allí cuando están en Filipos. Dice en el versículo 33, este carcelero: y él, tomándolos en aquella misma hora de noche, les lavó las heridas, y enseguida se bautizaron con él todos los suyos.
pensando estas personas judías, que los romanos, pues que ellos cuidaban muy bien los cuerpos y que nadie se les podía ir por la tanta seguridad, por lo que eran poderosos, el imperio romano era poderoso y por eso ellos pidieron esto. Pero entonces la exclamación o la respuesta de Pilato dice: y Pilato les dijo: ahí tenéis una guardia. Es decir, Pilato dijo: tomen una guardia y hagan como quieran. Algunos han entendido que Pilato rehúsa permiso para usar una guardia, que rehusaba terminantemente tener algo que ver con ellos y que si querían una tumba guardada tendrían que guardarla con los oficiales del templo o sus propios oficiales. No obstante, parece claro que Pilato les dio permiso para usar la guardia romana como la construcción imperativa del verbo griego establece. Pilato les dio permiso para detallar una guardia romana para este propósito y les mandó asegurarlo. Como sabéis, tenían permiso de llevar cuantos hombres armados necesitaran y de asegurar el sepulcro hasta quedar satisfechos. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra. Además de poner la guardia, la piedra fue puesta sobre la puerta de la tumba para sellar. La guardia romana fue estacionada alrededor de ella, cuyo deber era de vigilar sin dormir con pena de muerte. Alguien se acercaba y era muerto. Al sellar la tumba, por lo menos una cuerda fue estrechada sobre la piedra que fue puesta sobre la entrada y las puntas fueron selladas en cada punta a la piedra con cera o barro para sellar. La guardia de soldados romanos fue puesta a la entrada de la tumba para duplicar los medios con el fin de prevenir el fraude. Se vigiló sobre aquella tumba de manera que ningún fraude pudiera practicarse, o sea, que pudieran entrarse y llevarse el cuerpo. Podríamos inferir que los judíos aseguraron que la tumba fue sellada y que la guardia fue puesta alrededor de ella, pues si solo los soldados lo hubieran sellado, los judíos podían decir que los soldados habían dejado a los discípulos robar el cuerpo. No podían decir esto puesto que habían sellado la tumba y habían puesto una guardia alrededor de ella. Es probable que se usó el sello de Pilato, así como la guardia romana fue responsable por la tumba. Ahí está el punto. Se nos muestra entonces acá varias cosas y yo quiero mirar acá donde se nos muestra en ese versículo 62. Dice que al día siguiente, que después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato. Nuevamente allí hay un plan. Nuevamente allí quieren seguir contra Jesús, aún en la muerte, aún en la cruz cuando está muriendo. El mismo Satanás está trabajando por medio de estos hombres, los judíos, por los pecadores. Jesucristo dijo que le iba a ser entregado por manos pecadoras, porque para Jesucristo, para estos hombres, Jesucristo, el que se hacía llamar el Hijo de Dios, el Mesías, para estos hombres era un peligro por la enseñanza, porque mucha gente le estaba siguiendo, porque mucha gente, él había hecho milagros, porque está hablando acerca de una ley diferente a la que ellos están hablando, porque les dijo hipócritas, porque les dijo allí sepulcros blanqueados, porque les decía de que ellos no eran capaces ni de mover con un dedo lo que estaban predicando. Por todas estas cosas, estos hombres tuvieron mucha ira a Cristo, mucha ira a lo que Cristo no solamente mostraba, sino que practicaba también. Entonces estos hombres iban ante el imperio, porque ellos mismos, como judíos, como israelitas, hablando pues, no tenían este poder, o tenían que ir hasta a Roma, ya que Roma era el que tenía allí el imperio, o el que tenía el poder allí. En cuanto a las leyes, en cuanto a la constitución, por ejemplo, en estos días que cada país tiene su constitución, que cumplir las leyes, por ejemplo, de mandar a alguien a la cárcel o de matar, pues se tiene que ir allí a la constitución, se tiene que ir allí ante el presidente o ante los entes para pedir esto.
Pues estas personas pidieron allí, no solamente que le crucificaron, sino que después de la muerte, dice allí, que llegaron ante los principales sacerdotes, el Sanedrín, y los fariseos ante Pilato llegaron. Pilato, un romano, un idólatra, diciendo, estos hombres están diciendo nuevamente, el plan es, le dicen Señor a Pilato, nos acordamos que aquel engañador dijo, están hablando de Cristo como un engañador, están hablando de Cristo, de lo que él predicó, de lo que él estaba diciendo, de las palabras de Cristo. Y dice que cuando él estaba vivo, dice que después de 3 días resucitaré. O sea que ellos sabían que después de 3 días iba a resucitar. Lo sabían de esa manera y por eso piden allí, primeramente para poner a prueba la enseñanza de Jesucristo y también para que los discípulos allí no fuesen a robar. Satanás pone a prueba a los cristianos. Satanás puso a prueba allí no solamente a Jesucristo, sino también a los discípulos, a Cristo, para que se tuvieran allí un cuidado, para que tuvieran allí un obstáculo, como para que, bueno, es verdad, vamos a comprobar esto, como pasa con Tomás. ¿Se acuerdan con Tomás? Tomás dijo, si no veo la marca, los clavos y el costado, no creeré. Muchas veces hay personas que son como Tomás, que tienen que esperar a ver, tienen que esperar ver para poder creer, para poder tener esa fe. Y lo que se muestra allí es eso, de que esta gente pone como una prueba y le está diciendo a Pilato de que él se acordaban o ellos se acordaban de esas palabras y por eso querían poner a prueba a ver si era verdad, pero para poner a prueba esa verdad ustedes querían poner allí un obstáculo para que los discípulos no fuesen allí. Dice, después de 3 días resucitaré. Versículo 64 dice, manda pues que se asegure el sepulcro hasta el 3er día. No sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo, resucitó de entre los muertos y será el postrer error peor que el primero. Miren lo que dice allí. Que mandara, que asegurara el sepulcro. Ellos ya habían visto de que Jesucristo estaba muerto, que él había entregado el Espíritu al Padre, que había derramado la última gota de sangre. Pero dicen que lo guardarán hasta el 3er día. ¿Por qué dijeron hasta el 3er día? Fue porque Jesucristo había dicho de que iba a resucitar al 3er día. O sea que ellos en sí temían a que se practicara esto. Ellos temían a lo que Jesucristo había dicho y a lo que ellos estaban diciendo, o que Jesucristo les había dicho que era mentira e hipocresía. Ellos temían de que Jesucristo resucitara y que todo lo que Jesucristo les dijo a ellos fuera verdad o fuese verdad. Y ellos en su mente pues sabían que era verdad, pero por la ira, por tener su mente entenebrecida, por lo que logra el pecado, por lo que logra Satanás, es que ellos pues hacen todo esto. Pero mire lo que dice allí, y el versículo final de ese versículo 64 dice, y será el postrer error peor que el primero. Entonces mire, será el postrer error. O sea, que ellos en sí, ellos pensaban, tenían como en inferencia eso de que Jesucristo iba a resucitar. Dice, y será el postrer error peor que el primero. ¿Pero por qué? Por lo que decían ellos, si se llevaba el cuerpo, si estos discípulos se llevaran el cuerpo, entonces podía pasar ellos dirían eso, hablando como de una calumnia, hablando de que ellos podrían hacer algo malo, de que se robaran el cuerpo y después dijeran de que Jesucristo había resucitado, pero que no había resucitado. Entonces, para ellos demostrar de que Jesucristo no resucitaría el 3er día, necesitaban tener el cuerpo custodiado para que cuando llegara el 3er día, no solamente ellos, sino también el Imperio Romano, mirar de que no resucitó y entonces allí demostrar de que Jesucristo estaba mintiendo y que ellos estaban diciendo la verdad. Pero dice el versículo 65, y Pilato les dijo, ahí tenéis una guardia, e id a asegurarlo como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Ellos hicieron este plan, ellos hicieron este trabajo. Eso es lo que hace Satanás también con los cristianos, o también con la iglesia. Pone
esos obstáculos. Son obstáculos ahí que uno puede pensar que son obstáculos pequeños. Pero mire como puso allí, el mismo pueblo, Israel, después de la muerte de Cristo, dice allí, vayan y construyan, que cuiden el cuerpo para que los judíos o los discípulos de Cristo no se lo fueran a robar. Ellos temían de que se cumpliera lo que Jesucristo había dicho. ¿Qué pasa cuando en la iglesia? ¿Qué pasa como cuando cristianos queremos predicar el evangelio? O cuando queremos practicar la voluntad, o cuando queremos hacer un plan de trabajo en la iglesia. Siempre están por allí los obstáculos, siempre está allí los enemigos que puede utilizar Satanás para que se pongan esos obstáculos. Por ejemplo, cuando un hermano o una hermana va a evangelizar, ¿qué es lo que pasa? Siempre se dice, no, pero es que nadie llega, es un obstáculo. Entonces allí ya se puso una barrera. No, pero es que hay que invertir dinero, otro obstáculo. No, pero es que solamente salen 2 o 3, otro obstáculo. No, pero es que la gente no hace caso, otro obstáculo. No, pero es que no conocemos mucho de la Biblia para evangelizar, otro obstáculo. Y obstáculos son barreras que pone el enemigo. Allí Satanás utilizó a los judíos pensando de que esto se iba a efectuar, pensando de que no iba a resucitar. Pero cuando resucitó, muchos de ellos, en el capítulo 2 de Hechos, fueron bautizados para el perdón de sus pecados. Muchos de ellos le dijeron a Pedro, para unos hermanos, ¿ahora qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Muchos setaristas, muchos evangélicos dicen de que en el capítulo 2 de Hechos, en el versículo 38, cuando se habla del bautismo, dice hay que bautizar solamente en Cristo. Entonces aparecen los que son llamados los Jesús solos o los pentecostales que dicen de que hay que bautizar en Cristo, pero no saben o no se mira la interpretación allí, que es bien interesante mirar la interpretación de que estos judíos no creían en Cristo y lo que ellos necesitaban era creer en Cristo, porque ellos creían en Dios, en Jehová, como Chalón. Ellos creían allí también en lo que era esa parte del Espíritu Santo, pero ellos no creían en Cristo. Entonces les faltaba ese punto. Y por eso Pedro les dice que sean bautizados en Cristo Jesús. En el mismo capítulo 2 de Hechos, ahí se está hablando del Padre, se está hablando del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando yo llego a una persona que predica de que si hay que predicar en Cristo, pero que no hay que bautizarse en Cristo, pero que no se debe bautizar en Padre, Hijo y en Espíritu Santo, entonces yo le pregunto que si el versículo que dice Mateo 28:19 y el que dice Hechos capítulo 2 versículo 38 tienen una contradicción. No hay una contradicción allí. Lo que pasa es que las personas a veces utilizan esas barreras. Satanás utiliza esas barreras para que no se logre lo que Jesucristo quiere, que es la salvación. Eso mismo querían lograr allí los judíos. Si custodiamos el cuerpo de Jesucristo y nosotros no lo podemos hacer porque no tenemos mucha fuerza, porque el Imperio Romano es el que tiene el poder, porque son los que tienen allí los oficiales, son los que tienen el escudo, la espada. Si van a llegar a robar, entonces ellos, por la ley, ellos podían matar allí al que si se llegase a robar el cuerpo. Confiaron allí en el Imperio Romano para esto. Pero dice la Biblia allá en el capítulo 28 versículo 1 en adelante, vamos a mirar qué fue lo que pasó cuando ellos quisieron allí, pero cuál fue el propósito y el plan de Dios. ¿Qué es lo que pasa cuando el cristiano, la cristiana, la iglesia no hace caso a esas barreras, a esos obstáculos? Se puede seguir adelante, se puede marchar y se puede tener vida. Es lo que es bien importante cuando se comienza un proyecto, cuando se comienza una meta como cristiano o como iglesia, van a haber los obstáculos. Va a tener un inicio, uno quiere un inicio de esa meta. Va a tener un obstáculo,
Pero si uno confía en Dios, si uno sigue adelante, esa meta no solamente va a tener una bendición, sino que va a tener vida para que se pueda cumplir, vida para que se haga efecto en usted como cristiano o en mí o en la iglesia como cristianos. Entonces el punto está en el capítulo 28, versículo 1 en adelante. Vamos a leer ese capítulo 28 y hemos hablado de que el capítulo 28 ya es para dar conclusión a la semana que transformó al mundo. Mateo capítulo 28 vamos a titularlo como la conclusión de la semana que transformó al mundo. Vamos a terminar con ese capítulo 28 y después de que terminamos el capítulo 28 vamos a seguir estudiando más acerca de Jesucristo, más acerca de lo que pasa con Cristo o lo que pasa como cristianos. Con el poder del Evangelio, recuerde que Jesucristo nos está enseñando desde dónde comienza el Evangelio, el inicio, el principio del Evangelio, el conocimiento del Evangelio. El poder del Evangelio comienza desde Cristo. Capítulo 28 de Mateo dice la resurrección. Pasado el día de reposo, Mateo 28, versículo 1 en adelante dice, pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres, no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado como dijo. Venid, ve el lugar donde fue puesto el Señor. Ahí pronto decía a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Y he aquí va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis. He aquí os lo he dicho. Entonces ellas saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo, salve. Y ellas acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo, no temáis, id y dad las nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea y allí me verán. Ahí está el punto. Manda pues que se asegure el sepulcro el tercer día. Bueno, vamos a mirar un test. Pasado el sábado o el día de reposo, porque él dice el día de reposo, dice tarde en el sábado. Según algunas versiones o después de que el sábado había terminado. Sábado por la noche, María Magdalena y otras 2 personas proveyeron especies aromáticas para estar listas para ir la mañana siguiente y embalsamar el cuerpo de Jesús. Marcos 16:1. Mateo toma esta narración de eventos a la llegada de estas mujeres al sepulcro. Era muy de madrugada, el primer día de la semana. Marcos 16:2. O muy de mañana, Lucas 24:1. O el primer día de la semana de madrugada, siendo aún oscuro, Juan 20:1. Entre las 3 y 4 de la mañana, estas mujeres dejaron sus casas y fueron hacia el sepulcro. Es bueno observar cómo los 4 escritores del Evangelio expresan la hora de llegada a la tumba. Mateo y Juan comienzan su registro a la misma hora. Los 4 escritores describen los eventos según fueron inspirados por el Espíritu Santo. Ninguno de ellos propone dar el orden cronológico exacto, y ninguno de ellos contradice el uno al otro, sino que todos armonizan. Este primer día de la semana es que llamamos domingo o día del Señor. Este día Jesús se levantó de los muertos, las primicias de los que duermen, las arras y la seguridad de la resurrección de todos los que duermen en él. Romanos 11:6, 1 Corintios 15:20, versículo 23. Primer día de la semana nos dice allí. Jesús fue sepultado entre las 4 y las 6 el viernes por la tarde y resucitó temprano el domingo por la mañana, así que estuvo en la tumba una parte de los 3 días. Cada parte del día era contado como un día, así como al calcular los reinados de los reyes judíos, cada parte del año es contado como un año. María Magdalena y la otra María vinieron a ver el sepulcro. Era su intención de embalsamar el cuerpo. Podían haber tenido una idea vaga o expectación de la resurrección.
Seguramente que sabían algo de lo que había dicho sobre su resurrección, lo hayan entendido o no. Sin embargo, podemos considerarlo como duelo efectuoso sobre los muertos en vez de una fe en un Salvador viviente que las trajo tan temprano al sepulcro. Como duelo, fueron allí y vamos a estar dejando por ahí en este momento. Vamos a estar mirando entonces ese versículo, el primer versículo, primer día de la semana. Lo dice pasado el día de reposo. Por eso es importante también cuando hablamos del primer día de la semana, mirar lo que dice la Biblia. Algunas personas dicen que aún el primer día de la semana es el sábado. Otros lo consideran que el primer día de la semana es un lunes. Pero según lo que nos dice ahí el primer día de la semana, después del día de reposo, según lo que nos dice la Biblia, allá en Génesis 2:1, o terminando allí el capítulo de Génesis que nos habla ese día de reposo, y en Éxodo también, acá se nos está hablando ya de que pasado el día de reposo, en la mañana, entonces estamos hablando ya del primer día de la semana, que es domingo, dice resucita Jesucristo, resucita el Señor de señores, resucita nuestro Señor, quien es Dios, resucita nuestro Salvador. Y allí la importancia de por qué es bueno mirar estos eventos, ahí la importancia de por qué obedecer el Evangelio del Señor. Ahí la importancia de lo que usted y yo somos para Dios, de que no solamente Cristo vino acá a la tierra, sino que se dejó crucificar y además de esto resucitó para darnos reconciliación para con el Padre, para darnos la salvación, para darnos el perdón de pecados, para establecer la iglesia, para establecer la comunión para con nuestro Padre Celestial, la cual estaba rota por el pecado. Gracias a Cristo, gracias a que Él allí, aunque los judíos, los fariseos le entregaron, le crucificaron y en medio de la muerte aún planeaban de que no pudiera resucitar o que no pudiera salir de allí, gracias a Dios, gracias a Cristo, nosotros hoy en día, más allá, antes de 2500 años atrás, vemos acá en estas hojas, en esta Biblia, con nuestros propios ojos, el evento, la personificación de estas letras, en el amor infinito que ha tenido y que tiene Dios por todos los seres humanos, en que aún puedan obedecer, en que aún nuestros amigos que no han obedecido tengan la oportunidad de obedecer, de que puedan ser adoptados por Cristo, porque Él no murió para que el mundo esté en pecado, Él no murió para que el mundo esté en el sectarismo, esté en las religiones, Él no murió para que en la llamada Semana Santa la gente idolatrara la cruz, la gente hiciera misas, la gente estuviese allí adorando ídolos o adorándole a una cruz, allí a una imagen que pintores han creado, que han hecho, pero que eso no es lo que ha querido Él. Él ha muerto, es para que tengamos salvación. Y es lo más importante. Entonces vamos a estar dejando por ahí, vamos a estar mirando para el próximo miércoles, si Dios permite, vamos a estar mirando el capítulo 28, vamos a estar entrando allí y vamos a estar finalizando este tema ya, para que sigamos adelante con el poder del Evangelio, para que sigamos predicándolo, hermanos y hermanas, para que sigamos practicándolo en nuestra vida y para que aún las personas vean de que si es valeroso obedecer el Evangelio, de que si es necesario practicar la voluntad del Padre, obedecer los mandamientos del Señor. Cuando le damos valor, cuando le damos peso a esto que nos muestra la Biblia, allí en estos capítulos que hemos estudiado, que estamos estudiando, allí en estos eventos de Cristo, de los cuales nos muestra acerca de lo que el enemigo ha querido hacer o hizo con él, de lo que el enemigo quiere hacer con nosotros, con usted y conmigo, con la iglesia, pero que no ha logrado y no lo logrará jamás, y que por eso es importante de seguir adelante, perseverando,
de que como cristianos podamos seguir adelante, luchando para poder ganar la corona de vida. Ahí la importancia de la crucifixión de Cristo, ahí la importancia de que nosotros como cristianos estemos hoy en día perseverando y luchando. Vamos a orar, vamos a terminar por este día y por esta tarde. Gracias a nuestros amigos, amigas, hermanos y hermanas que hemos ingresado allí. Si tiene, como le hemos dicho antes, en otros programas, si usted tiene una pregunta, por favor colóquela allá en el blog de Mensaje de Amor para Salvación, o colóquela ahí en mi Facebook, Carlos Andrés Mejía Avendaño, puede ingresar allí. También colocar una pregunta, un comentario, algo que quiera poner allí, lo puede hacer también. Gracias a nuestros hermanos que administran la página también, al hermano Mario José Mendieta, al hermano Aldo, también a nuestro hermano Jorge Pérez, quien es el director. Gracias a todos mis hermanos que predican o predicamos allí. Gracias a todos los que hemos ingresado para estudiar. A nuestros amigos y amigas, la invitación es: usted puede ser hoy cristiano o cristiana para ser salvo, para ser salva, para tener comunión nuevamente con nuestro Padre Celestial. Que Dios nos bendiga y que Dios nos ayude. Vamos a orar y vamos a quedar con un último himno. Su Padre Celestial, gracias por esta tarde, por este tiempo, gracias porque nos permite seguir mirando estos eventos de su Hijo Cristo, estos eventos de los cuales nos muestran la palabra, de que son muy importantes para nosotros, de que somos muy importantes para usted, al que Jesucristo hubiese venido acá a la tierra, de que Jesucristo hubiese dejado de que le abofetearan, que le escupiesen, que le crucificaran, para reconciliarnos con usted. Sabemos, Dios, de que muchas veces las personas, cuando hablan de estas ilustraciones o cuando muestran las llamadas películas, mucha gente siente tristeza, muchas personas hasta lloran, pero no cambian, pero no obedecen, pero no se arrepienten, Dios. Y queremos que usted ayude para que se haga más efecto en las personas, que quebrante más los espíritus, quebrante más los corazones, para que las personas entiendan acerca del tiempo que está dando usted, de su palabra, para que entienda de que la vida que usted está dando a todos los seres humanos es para que puedan tener esa reconciliación a través de su Hijo Cristo, para que ellos puedan ser cristianos y cristianas, para que ellos puedan ser salvos, para que podamos ser salvos, para que podamos ir al cielo. Gracias por su Hijo Cristo, gracias por su amor infinito, gracias por su bondad infinita, gracias porque aún no nos paga según lo que hacemos, porque aún permite que las personas conozcan de su evangelio. Gracias por mis hermanos evangelistas, por los que predicamos el evangelio, por los misioneros, gracias por todos los que trabajamos en su iglesia predicando el evangelio. Gracias por los panfletos, por los folletos, por la radio, por la internet, por la televisión, por todos los medios que se predican el evangelio. Gracias porque nos permite tener los recursos para poder predicar, de ir a cualquier parte a hacerlo también. Gracias por mis hermanos en este año que han sido bautizados, los hermanos nuevos, porque vemos, Dios, de que su palabra sigue haciendo efecto, de que su palabra no vuelve vacía, de que su palabra sigue contristando corazones, sigue cambiando corazones, cambiando personas, de que su palabra sigue dando vida a las personas y que su palabra sigue añadiendo al cuerpo de su Hijo Cristo, a la iglesia, muchas personas para la salvación. Gracias por añadirnos a su iglesia, gracias por hacernos santos. Le rogamos que nos bendiga, que nos fortalezca y que nos ayude para perseverar, para luchar, para seguir fieles hasta el último momento que nos dé vida o hasta que su Hijo Jesucristo venga por segunda vez. En el nombre de su Hijo Cristo oramos y damos muchas gracias. Amén. Hermanos y hermanas, amigos y amigas, que Dios nos bendiga, que Dios nos guarde. Estaremos próximamente el próximo miércoles, si Dios permite, de 3 de la tarde a 4 de la tarde, hora colombiana, con su amado hermano en Cristo y siervo, Carlos Andrés Mejía Avendaño, de Colombia, Medellín, Antioquia. Tema: la semana que transformó al mundo, o la conclusión de la semana que transformó al mundo. Programa: nombre del programa es Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de salvación a todo aquel que cree. Que Dios nos bendiga y que Dios nos guarde. Feliz tarde. Quedamos con un himno y nos vemos el próximo miércoles, si Dios nos lo permite. A un mundo sucio vino ya aquel que sin pecado fue,
y entre hombres caminó, llegó a ser Cordero de Dios. Cordero de Dios, oh dulce amor, amo al Cordero de mi Dios. Oh, en tu sangre lávame, Señor Jesús, Cordero de Dios. Tu don de amor se despreció, en una cruz se clavó, tu ira santa se calmó, Señor Jesús, Cordero de Dios. Cordero de Dios, oh dulce amor, amo al Cordero de mi Dios. Oh, en tu sangre lávame, Señor Jesús, Cordero de Dios. Perdido estaba cuando vi que ese castigo merecí, mas me llevaste junto a ti, llamándome un Cordero de Dios. Cordero de Dios, oh dulce amor, amo al Cordero de mi Dios. Oh, en tu sangre lávame, Señor Jesús, Cordero de Dios. Cordero de Dios, oh dulce amor, amo al Cordero de mi Dios. Oh, en tu sangre lávame, Señor Jesús, Cordero de Dios.